Queridas, queridos, vamos a continuar con la lectura y estudio de la obra del doctor Sigmund Freud. No tengo abierto el archivo. Un segundito, un segundito. Es que estaba haciendo algunas pruebas. Luis López Ballesteros. Estamos, historial clínico de Emmy von N. Fanny Moser, como ven a mi derecha. Ajá, creo que aparece a la izquierda de su pantalla, pero es mi lado derecho, ¿no? Y nos quedamos. Es verdad, no he compartido la pantalla. A ver. Mm, Mire, tampoco le he maximizado cosas. Ahí está. Fanny tiene una pequeña dificultad para narrar un episodio de su vida en el hospital en el cual encontró a una enfermera en la compañía íntima de un hombre. Ajá. Un matiz erótico, no de la paciente o no hacia la paciente, sino de la situación en particular. Ajá. Pero ella se ve particularmente afectada, es decir, molesta, apenada. Ujú. Dice el texto. La labor que ahora había de llevar a cabo con esta enferma era la de anular, por medio de la sugestión hipnótica, las impresiones desagradables que había recibido durante el tratamiento de su hija y durante su propia estancia en el sanatorio alemán. Se hallaba colmada de ira contra el médico de dicho establecimiento que la había obligado en la hipnosis a deletrear la palabra sapo. ¿Por qué enojado? Ella le daba repugnancia, ella odiaba ciertos animalitos, ajá, y me hizo prometerle que jamás le haría pronunciar tal palabra. En este punto me permití utilizar la sugestión un poco en broma, único abuso de la hipnosis. Bien inocente, por cierto, dice Freud, de que he de acusarme con esta paciente, asegurándole que su estancia en X quedaría en adelante tan alejada de su memoria que ni siquiera se acordaría bien del nombre de dicha localidad, dudando cada vez que quisiera pronunciarlo, entre valle, monte, bosque y otros comienzos análogos. Así sucedió, en efecto, y pronto fue su vacilación al pronunciar tal nombre la única perturbación que se podía observar en el habla de la paciente hasta que, obedeciendo a una observación del doctor Breuer, la libré de esta forzada parapnesia. Dificultad, digamos, de recordar. Para mayor tiempo que con los restos de estos sucesos tuve que luchar con los estados que la enferma describía diciendo sentir una, palabras de la enferma, tempestad en el cerebro. La primera vez que la vi en tal estado yacía sobre un diván con el rostro contraído, el cuerpo en constante inquietud, apretándose la frente entre las manos y repitiendo perdidamente el nombre de Emi, que era el suyo y el de su hija mayor. En la hipnosis explicó que aquel estado constituía la repetición de los muchos ataques de desesperación que solían acometerla, es decir, afectarla, durante la enfermedad de su hija, después de largas horas de meditar en vano cómo sería posible remediar el fracaso del tratamiento. Cuando entonces comenzaba a sentir que sus ideas se embrollaban, se habituó a repetir en alta voz el nombre de su hija, sirviéndose de él como un punto de apoyo para recobrar la lucidez, pues por aquellos días en los que el estado de su hija le imponía nuevos deberes y sentía que la nerviosidad volvía a dominarla, se había propuesto que lo que se re- refiriera a aquella hija debía ser respetado con su confusión mental. Repito, debía ser respetado con su confusión mental, aunque todo lo demás sucumbiese a ella. Entonces,
A través de su confusión, la paciente respetaba. Aquí no es Freud el que está haciendo el acento, soy yo. La, digámoslo así, molestia o enfermedad mental de la paciente, la condición mental de la paciente, era sostenida por la propia paciente como una forma de mostrar respeto, actuar el respeto. Ajá, dice el texto. Al cabo de algunas semanas quedaron también dominadas estas reminiscencias o recuerdos, y la paciente recobró la salud, pero a instancias mías permaneció algún tiempo en observación. Próximo ya el día señalado para su partida de Viena, sucedió algo que relataré detalladamente por arrojar viva luz sobre el carácter de la enferma y sobre la génesis de sus estados. Un día que fui a visitarla a la hora del almuerzo, la sorprendí en el momento en que arrojaba al jardín, donde lo recogieron los hijos del portero, un objeto envuelto en papeles. Interrogada, confesó que era el postre, lo que así tiraba todos los días. Este descubrimiento me llevó a inspeccionar los demás restos de su almuerzo, comprobando que se lo había acostumbrada, se lo había dejado casi todo. ¡Wow! Preguntada por qué comía tan poco, respondió que no acostumbraba a comer más y que le haría daño, pues era lo mismo que su difunto padre, el cual se mantuvo siempre extremadamente sobrio. Al enterarme luego de lo que bebía, me contestó que solo toleraba líquidos de cierta consistencia, tales como la leche, el café, el cacao, etcétera, digamos algo espeso, y que siempre que bebía agua natural o mineral, se le estropeaba el estómago. Oh. Todo esto representaba el sello inconfundible de una elección nerviosa. Efectué un análisis de orina y la encontré muy concentrada. Bueno, cosas de médico. Consideré, pues, conveniente aconsejarle que bebiese más agua y me propuse aumentar también su alimentación. No se hallaba excesivamente delgada, pero, de todos modos, me pareció deseable algo de sobrealimentación. Pero cuando en mi visita siguiente le prescribí un agua mineral alcalina y le prohibí que arrojase al jardín el postre, se excitó visiblemente y me dijo: lo haré porque usted me lo manda, pero desde ahora le aseguro que me sentará mal, pues es contrario a mi naturaleza, y ya a mi padre le pasaba lo mismo. Dice Freud. En la hipnosis le pregunté luego por qué no podía comer más ni beber agua, contestándome ella de muy mal humor que lo ignoraba. Oh, no, 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 no. Ahí hay algo, ahí hay trampa de ella. Se supone que en la hipnosis uno no ignora esas cosas. Dice el texto. Se supone, claro, esta es, digamos, como algo de teoría de la hipnosis. Pero, repito, o mejor dicho, continúo. Al día siguiente me comunicó la enferma que la paciente, la, en- al día siguiente me comunicó la enfermera que la paciente había comido bien, sin dejarse nada, y bebido un vaso entero de agua alcalina. Pero al entrar a verla, la encontré tendida en el diván, profundamente malhumorada y quejándose de dolor de estómago. No se lo dije a usted, dijo ella. Ya hemos perdido todo lo que tanto trabajo nos ha costado conseguir. Me he estropeado el estómago, como siempre que bebo agua o tomo más alimento que de costumbre. Ahora tendré que estar a dieta 6 u 8 días hasta poder volver a tolerar la comida. Ah, qué desesperación y qué peculiar mujer. En serio, es así como por comer un poco más, por tomar agua. Ya su estómago no sirve. Ok, dice el texto. Y enfatizo cómo el doctor Freud hace las cosas como médico, porque era médico. Pero, ¿qué hacer, doctores, doctoras, con una mujer así, con una paciente así? Tómese su medicina. No, es que esa medicina me hace mal.
Bueno, esta otra medicina, no porque esa la tomaba mi papá, la tomaba mi mamá, y esa medicina no la quiero. Bueno, entonces este remedio natural, no porque, ¿qué hacer con un paciente así? Me explico. Dice el texto, le aseguré que no tendría que ponerse a dieta, pues era imposible que un poco más de alimentación y un vaso de agua alcalina le estropeasen el estómago. Pero es lo que ella decía, querido doctor Freud. Los dolores eran una consecuencia del miedo con el que había comido y bebido. Pero esta explicación mía no debió de causarle impresión alguna, pues cuando después quise dormirla, fracasó la hipnosis por primera vez. Y en la colérica mirada que me dirigió reconocí que se hallaba en rebelión completa contra mí y que la situación era harto grave. Renunciando a la hipnosis, le anuncié que le daba 24 horas para reflexionar y convencerse de que sus dolores de estómago no provenían sino de su miedo. Aquí, fíjense eso. Así, ¿no sabes qué? Lo que les había avisado, esto de aquí arriba, lo ignoro, pero se supone que en la hipnosis uno está como dormido. Uno no ignora cosas en la hipnosis, se supone. Dije teoría de la hipnosis. Ajá. La paciente no debería olvidar algo en la hipnosis. Ajá. Olvidar, ignorar. Y acá ya dice Freud, ¿sabes qué? No, eso no. No solo te he propuesto algo que sé que te hace falta porque tu propia orina me lo dice, obviamente no con palabras, la orina no habla, pero se puede estudiar, se puede analizar, se pueden hacer pruebas sobre la orina. Toma agua. No, la paciente dice, no, el agua me arruina el estómago, me echa a perder el estómago como a mi papá. Entonces, dice Freud, basta. Te doy 24 horas para que pienses. No te duele el estómago porque el agua te hace mal. Al contrario, te duele el estómago porque tienes miedo. ¿A qué? No lo sé. Dice el texto, transcurrido dicho plazo, un día, 24 horas, le preguntaría si continuaba opinando que un vaso de agua mineral y una modesta comida podrían estropearle el estómago para 8 días. Y si me contestaba afirmativamente, daría por terminada mi misión facultativa acerca de ella y le rogaría que se encomendase a otro médico. Bien, bien, bien por usted, doctor Freud. Es que, ¿qué hacer con un paciente así? Nada. Que Dios te bendiga. Adiós. Yo no puedo hacer nada por ti como mi paciente. Ajá. Esta pequeña escena contrastó intensamente con el tono general de nuestras relaciones, fuera de ella muy amistosas. Es decir, ya la paciente demostró que realmente no estimaba, bueno, puede ser que sí lo estimaba al doctor Freud, pero que era más bien una paciente rebelde, era una persona más bien agresiva. Ajá. Y miren, supongamos, no quiero comer. Ok, ten, te regalo mi postre. ¿Por qué no decirle a la enfermera, no me sirvas tanto, no como tanto? ¿Por qué tirarlo? Ajá. Dice el texto, 24 horas después la encontré humilde y dócil. A mi pregunta de cuál era su opinión sobre el origen de sus dolores de estómago, me respondió incapaz de fingimiento. Creo que son consecuencia de mi miedo, pero solo porque usted me lo asegura así. Entonces, lo cree, pero no.
¿Por qué digo lo cree pero no? Porque es lo que ella dice, pero también ella señala el origen de su creencia. Ajá, creencia entre comillas, solo porque usted me lo asegura así. Inmediatamente la hipnosis y le pregunto de nuevo, ¿por qué no puede usted comer más? La respuesta siguió en el acto y consistió en una serie cronológicamente ordenada de motivos dados en su memoria. Palabras de la paciente. Siendo niña me negaba a veces por puro capricho a comer la carne que me servían. Mi madre se mostraba siempre muy severa en tales ocasiones, y como castigo me hacía comer 2 horas después de lo que me había dejado, sin calentarlo ni cambiarlo de plato. La carne entonces estaba fría, y la grasa se había solidificado en derredor. Guácala. Sí, repugnancia, justamente. Aún veo ante mí el tenedor de mi madre eh, aún veo ante mí el tenedor que mi madre me hacía coger. Una de sus púas estaba algo doblada. Cuando ahora me siento a la mesa, veo siempre delante el plato con la carne fría y la grasa solidificada. Muchos años después viví con un hermano mío, oficial del ejército, que padecía una terrible enfermedad. Yo sabía que era contagiosa y tenía un miedo horrible de equivocarme y usar sus cubiertos, seña de terror. Pero, sin embargo, comía con él para que nadie advirtiera que estaba enfermo. Poco después hube de asistir a otro hermano mío, tuberculoso. Durante su enfermedad, comíamos junto a su lecho, su cama, ajá. Y a su lado, encima de la mesa, tenía siempre una escupidera, nuevamente seña de terror, en la cual escupía por encima de los platos. Todo esto me causaba terrible repugnancia, a la que no podía dar expresión por temor a ofender a mi hermano. Ahora, cuando me siento a comer, veo ante mí la escupidera de entonces y me da asco. Por supuesto, veo ante mí proceso alucinatorio, queridas y queridos, o simplemente un proceso de la memoria. Y por supuesto, veo ante mí, no es que estuviera ahí entonces, la escupidera. Y aún así, en la vida, en los ojos, en la realidad de la paciente, la escupidera estaba ahí. Les pregunto, ¿proceso alucinatorio? Yo diría que no. Proceso némico, proceso de memoria, proceso de percepción también, pero no, digamos, una percepción concreta, diría yo, una percepción libre, ajá, facilitada por la memoria. Dice el doctor Freud, después de borrar todas estas reminiscencias motivo de asco, le pregunté por qué no podía beber agua. Su respuesta fue que teniendo 17 años pasó por Múnich algunos meses con su familia, padeciendo casi todos ellos catarros intestinales, diarrea, debidos a las malas condiciones de la potabilidad del agua natural. Todos curaron pronto, menos ella, que permaneció enferma bastante tiempo. No obstante haber sustituido el agua natural por el agua mineral. Al encomendarle el médico tal sustitución, pensó que ya no iba a servirle de nada. Desde esta época volvió a padecer innumerables veces tal intolerancia a la relación al agua natural y mineral. El efecto terapéutico de esta investigación hipnótica fue inmediato y duradero. La enferma cesó en su propósito de guardar dieta durante 8 días, y al siguiente comió y bebió sin preocupación ni trastorno ulterior alguno. 2 veces, 2 meses después me escribía. Como muy bien y he engordado mucho. Del agua mineral que usted me prescribió, he bebido ya 40 botellas. Dígame si debo seguir bebiéndola. Mm, Bueno, es que eso, dígame. Fíjense eso, queridas, queridos. Recomendaciones y efecto. Hay un problema
y hacemos una recomendación. Y uno puede decir, hemos solucionado el problema, pero no. Cuando entre el problema y la recomendación hay un sujeto, en clínica denominamos paciente, entre comillas, lo digo así porque la mayoría de los tiempos, la mayoría de las veces no son pacientes, son más bien impacientes. Esa persona, ese sujeto, suele, digámoslo así, jugar con la recomendación y la relación con el problema, porque el problema no viene del paciente, ¿verdad? Porque el problema está por ahí, no sabemos dónde, salud mental, no se sabe, bla, 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 y el paciente, el sujeto por allá separado de los problemas. Y entonces, problema, recomendación, otro problema, otra recomendación. Y ahora díganme ustedes, queridas y queridos, ¿dónde queda la voluntad del paciente? ¿Dónde queda la perspectiva? ¿Dónde queda la existencia misma del paciente? Si no es en la relación con el mundo, con los problemas y consigo mismo. Ajá. ¿Qué van a hacer cuando les hablen a las 2 o 3 de la mañana diciéndoles, he tenido un pensamiento, dígame qué tengo que hacer con él? Se me ocurrió algo en sueños. Dígame, ¿qué tengo que hacer con él? Ya le dieron todo el tratamiento por pensamiento intrusivo y sigue hablándoles. ¿Qué voy a hacer? Ajá. Dice el texto, un año después vi a la paciente en su finca de X. Su hija mayor, también se llamaba Amy, aquella cuyo nombre solía repetir en sus estados de tempestad de cerebro, entró por esta época en una fase de desarrollo anormal, mostrando un desmesurado amor propio, desproporcionado a sus escasas dotes, es decir, no era bella, y tornándose rebelde e incluso agresiva para con su madre. Yo poseía aún la confianza de esta última y fui llamado por ella para dar mi opinión sobre el estado de su hija. La transformación psíquica de la muchacha me produjo mala impresión tanto más cuanto que para establecer mi pronóstico había de tener en cuenta que todas las hermanastras de la muchacha, hijas de un primer matrimonio de su padre, habían sucumbido a la demencia paranoica. Wow. En la familia de su madre tampoco faltaban individuos neurópatas, aunque ninguno de los miembros más cercanos a ella sufriera una psicosis declarada. Psicosis, entre paréntesis, eh, estado, digámoslo así, mental de ruptura completa, parcial con la realidad. Ajá. Ahorita lo estoy definiendo de manera muy superficial, muy escueta. Les voy a dejar en la descripción un texto de Sigmund Freud llamado Neurosis y Psicosis, porque también en la neurosis hay una cierta ruptura de contacto con la realidad. Ajá. Permítame, voy a anotar neurosis y psicosis. Listo. Ahora, mm, la madre a la que manifiesta, la madre, la paciente, a la que manifesté claramente mi opinión, la acogió serena y comprensivamente. Había recobrado sus fuerzas y presentaba un aspecto floreciente. Y durante los 9 meses transcurridos desde la terminación del tratamiento, había gozado de buena salud, solo perturbada por algunos dolores en la nuca y otros pequeños trastornos. Durante los días que, en esta ocasión, pasé en su casa, fue cuando pude darme cuenta de la extensión de sus ocupaciones, deberes e intereses intelectuales. Una conversación con el médico que allí solía asistirla me demostró también que había acabado por reconciliarse con nuestra profesión. Bueno, digamos que así es. La enferma había mejorado extraordinariamente, pero los rasgos fundamentales de su carácter habían variado poco, a pesar de todas mis sugestiones instructivas. No parecía haber aceptado mi proposición de establecer una amplia categoría de cosas indiferentes.
y su tendencia a atormentarse por ridiculeces, nimiedades, era apenas menor que durante el tratamiento. Así se quejaba de que durante los últimos meses se le había manifestado una incapacidad de resistir largos viajes en ferrocarril, y una rápida y forzada tentativa de disipar tal incapacidad no reveló sino diversas impresiones desagradables, exentas de importancia, experimentadas por la sujeto en sus últimos viajes a X y sus alrededores. Pude observar también que en la hipnosis no se mostraba tan dócil como antes. Y ya por este tiempo surgió en mí la sospecha de que estaba en vías de sustraerse nuevamente a mi influencia y de que la secreta intención de su incapacidad de viajar era la de impedirle acudir otra vez a mi consulta de Viena. Pues claro, es que, queridas, queridos, ¿de quién es el poder en la vida de las personas? ¿De las personas o de las autoridades médicas, políticas, sociales, morales, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces la pregunta es, ¿cómo llega una persona a hacerse autoridad? Simple, a través de la voluntad, de la sugestión, del criterio de, digámoslo así, la persona común. Ujú. Dice el texto. En estos días también fue cuando se lamentó de haber observado en su memoria lagunas que se referían, entre comillas, precisamente a los sujetos más importantes de su vida. Oh, afirmación de la cual deduje que mi labor terapéutica de hacía 2 años había ejercido sobre la paciente una profunda y duradera influencia. Paseando un día por un camino que llevaba desde la casa a una pequeña ensenada, me atreví a preguntarle si por allí solía haber muchos sapos. La respuesta fue una dura mirada de reproche, no acompañada, sin embargo, de signo alguno de terror. Y luego, palabras de la paciente, pues sí que los hay. Durante la hipnosis en la que me dediqué a desvanecer su repugnancia a los viajes en ferrocarril, se mostró ella misma insatisfecha de sus respuestas y expresó el temor de no obedecer ahora a mis sugestiones tan dócilmente como antes. Decidí, pues, convencerla de lo contrario. Escribí algunas líneas en un papel y se lo entregué diciéndole, en el almuerzo de hoy me servirá usted un vaso de vino, como ayer lo hizo. Luego, cuando me vea llevarme el vaso a los labios, me dirá usted, hágame el favor de servirme también vino. Y al extender yo la mano hacia la botella, exclamará deteniéndome, déjelo, prefiero no beber. Enseguida se echará usted mano al bolsillo y sacará y leerá el papel que ahora le entrego, el cual contiene estas mismas palabras. Esto era por la mañana y pocas horas después se desarrolló, en el almuerzo, la escena descrita, sin que ninguno de los comensales advirtiera nada singular. La sujeto pareció luchar consigo misma al pedirme que le sirviera vino. Jamás lo bebía. Y después de volver de su acuerdo, con visible satisfacción, echó mano al bolsillo, sacó el papel en el que constaban las palabras antes transcritas, y moviendo perpleja la cabeza, me miró asombrada. Desde esta visita a la señora N en mayo de 1890, fueron haciéndose cada vez menos frecuentes sus noticias. Indirectamente supe que el mal estado de su hija, fuente inagotable de penosas excitaciones para ella, acabó por dar al traste con su mejoría. Es decir, la paciente, Emi Von N., mejoró hasta que su hija empeoró y juntas, digamos, cayeron en salud, tanto física como, digámoslo así, mental. Ajá. Por último, 1893. Recibí una breve carta suya en la que me rogaba diéseme autorización para que la hipnotizase otro médico, pues se hallaba enferma de nuevo y no podía venir a Viena. Al principio no comprendí por qué precisaba tal autorización, hasta que recordé que en 1890 le había sugerido a su demanda la prohibición correspondiente para evitarle el peligro de sufrir el penoso dominio de un médico que no le inspirara confianza ni simpatía, como sucedió con el médico del sanatorio del Monte, Valle o Bosque.
Así pues, renuncié inmediatamente por escrito a mi exclusivo derecho anterior. Fin del capítulo o de del historial clínico. Ajá. Primera parte del historial clínico, no me acuerdo cómo se llamaba. La descripción del caso. Ajá. Estamos ya en la página 167. Empieza otra porción del historial clínico, pero me ha surgido la duda. ¿Cómo se llamaba esta parte del historial clínico? Mm, Podemos decir, es la fin de la introducción. Leímos bastante, queridas, queridos. Claro está, no solo en este video, sino ya en varios otros videos. Aquí está, epicrisis. Ujú. Por el momento dejamos hasta aquí, queridas, queridos, para comenzar la epicrisis en otro video. Ajá. Les recuerdo que ya en este canal tenemos todos los historiales clínicos de acuerdo a la Standard Edition, ajá, la edición Amorortu, libros verdes. La traducción que estamos leyendo, la traducción que tienen en pantalla, es la traducción por Luis López Ballesteros. Ujú. Vamos a dejar entonces hasta aquí, queridas, queridos, y nos vemos en el próximo video con Melanie Klein. Bye.